Ya está listo, ya lo puse. Pues, adelante, René. Bueno, sí, esperando por el invitado, ¿no? Porque a lo mejor como está en Venezuela, no sé si a esta hora tendrá problemas ¿Habrá con... electricidad? ¿Habrá el agua, Habrá el luz, habrá internet? luz, habrá ¿O luz. habrá, no sé, agua? Sí, entonces, bueno, aunque hablamos El temprano, link que le pasaste fue el último que yo te pasé o ya lo habías sí, pasado ese? sí, sí, no, yo le he pasado, Ok. aquí pasado, sí, y hablamos en la tardecita temprano, que él me llamó para confirmar la hora exactamente, pero como tú sabes cómo son la situación allá Sí, ciertamente, ciertamente eh, Venezuela hay está complicada incertidumbre. la cuestión allá. Está bien Sí, complicada. Vamos a hacer el cambio también acá en TikTok, que TikTok ya estamos también en el Zoom. Vamos a ponerlo acá. Bueno, continúa, René, continúa. Vamos a darle bueno, no, tiempo y tú puedes va- hablar de va- las que ha pasado en la semana. No sé. vamos, pero antes a ver si le llega la luz allá al amigo, al doctor Pedro Pablo Fernández, allá en Caracas, y se conecta, pero será bueno, Leonardo, que comparta también la información que tenemos al día de las plataformas que tenemos ya en estos momentos asociados a Washington TV. Bueno, tú sabes, ya tú sabes el número. Ya. 30 plataformas, ¿no? 30 Sí, plataformas. no, estamos en 28,30. Estamos esperando la respuesta por parte de Roku TV y de Pluto TV. Una vez que ellos nos den la respuesta, sí podríamos estar en las 30. Eh, Increíble, ¿no? Porque la verdad que estamos haciendo historia porque no se conoce ninguna televisión del futuro ahora que tenga esa cantidad de plataformas y que estemos saliendo en vivo en esas 30, en esas 28 plataformas por ahora, las dos que están pendientes de aceptación. Tú me escuchas perfectamente, ¿verdad, René? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Y le- Pero yo no escucho en la... Déjame cambiarme de micrófono porque no escucho en... en vivo, en en vivo. directo. Vamos a ponerlo aquí. Yo tengo uno de emergencia. Aló, ¿me escuchan perfecto? Sí, sí, ahí te escucho. Y el Ahora retorno, sí me escucho. ok, Ahora sí me escucho. ok. En Eh, vivo y en directo. Aquí solucionamos en vivo, pues. Bueno, sí, bueno, como tú estabas hablando, estamos en 28 plataformas ya listas. Próximamente estaremos en 30. Y usted puede entrar a nuestra página web y desde nuestra página web usted puede irse a cualquiera de las plataformas a la que más le guste. La que más le guste, la que mejor le quede, con la que mejor con la que mejor vea, pues. Porque todas estamos transmitiendo en 4K, estamos transmitiendo en High Resolution y pues muchas de esas plataformas permiten, pues ahorita estamos en TikTok, aquí está llegando Pedro Pablo, aquí está llegando, vamos a darle, ya va, vamos a darle un llegó la tiempito, luz. cargue, llegó la luz, llegó la luz, aquí está Pedro Pablo, ¿me escuchas Pedro Pablo? Tienes el micrófono en silencio, Pedro Pablo. Sí. Ahora Hola, sí. ¿cómo están? Ok, Y la cámara ahora, la tienes apagada también. Sí, voy a prender la cámara. Sí, ya estamos en vivo, Pedro Pablo. Bueno, aquí llegamos, me imagino que era que no había luz o no había agua. Venezuela es como el infierno, ¿te acuerdas de aquello del infierno venezolano? Pues aunque tú no lo creas, la razón es la falta de luz. No, no, nos imaginamos, es decir, lo dijo René. Sí.
Sí. Y no es nada, es que me quedé sin luz y se quedó sin luz toda la zona donde yo vivo y perdí no solamente la conexión a internet, sino también ¿cómo se llama? El WhatsApp. Le escribí a Hernán, le deben estar llegando ahorita a René, le deben estar llegando ahorita los mensajes. Ah, sí, a lo mejor llega con retardo entonces. Sí. Bueno, pero puedes abrir la cámara para entonces. Estoy en eso. Dame un Ok, segundito y me o- conecto. ok. ¿Cómo Sí, están? ya. Bueno, aquí estamos siempre activos en este análisis siempre de la política de bien común, como siempre llamamos por acá, todo este esfuerzo que se está Voy haciendo. a probar un poquito sin este micrófono. ¿Se escucha bien, René? Sí, sí, ahí se oye mucho mejor, mucho mejor. Muy buenas. Ok, ¿Cómo hoy estás, Pedro Fernando, Pablo? ¿Cómo te va? Bueno, ahora sí te Bastante bien. vemos. Gracias a Dios. Todo bien. ¿Ustedes qué tal? excelente, excelente, pero Pablo. Qué Bueno, bueno. pero Pablo, como el tiempo se nos ha ido un poquito, vamos a arrancar. El doctor Pedro Pablo Fernández es el director general del Centro Internacional de Políticas Públicas y FEDEC allá en Venezuela, un abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un posgrado en Ciencias Políticas, un posgrado en Desarrollo Económico acá en universidades de los Estados Unidos. Y hoy vamos a conversar con el doctor Pedro Pablo Fernández con esta inquietud que nos preocupa y nos ha de ocupar a todos los que tengamos conciencia del tema, Pedro Pablo, de que cómo es posible que en el 2025 y con lo que ha pasado en los últimos 26 años, hay una dirigencia política en Venezuela que no termina de entender que hay que hacer un cambio de mentalidad en materia de política económica. O sea, dejar de pensar en la economía estatista para abrir esa economía para que sea libre de mercado y competitiva y podamos dar el paso gigante que estamos esperando de hace muchísimos años. Mira, sí, lamentablemente tenemos un liderazgo político que no va, para mí, es un liderazgo que carece de formación política, de formación económica. Esa ha sido una tragedia para Venezuela que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Nosotros, tú sabes que yo me formé, René, en una escuela en la que me enseñaron desde muy temprano una serie de cosas que yo asumí como ciertas, ¿no? Eh, yo me formé dentro del socialcristianismo, muy influido por la encíclica Rerum Novarum, que fue la primera encíclica de la Iglesia Católica en la cual el Papa denunció las injusticias que habían en los inicios de la revolución industrial y en los inicios del capitalismo. Y esa encíclica nos dejó muy marcados, ¿no? Porque en esa encíclica el Papa condena el comunismo, ya existía la Unión Soviética y todo el bloque comunista de Europa del Este, pero el capitalismo ciertamente cuando sus inicios no resolvía el problema de la pobreza, hizo que mucha gente se hiciera rica mientras había una población que permanecía en la pobreza, una población muy grande. Entonces el Papa hizo una encíclica, la Rerum Novarum, en la que condena al comunismo, pero también hace una denuncia muy fuerte sobre el capitalismo y la injusticia que en ese momento sentía que se generaba. El, y entonces yo me formé con la idea de que el capitalismo generaba riqueza, pero que debía haber una actividad muy fuerte del Estado para distribuir esa riqueza. Yo pasé muchos años repitiendo eso y el liderazgo político de Venezuela convencido de eso, Caldera, la socialdemocracia en manos de Acción Democrática también, había la idea de que el Estado tenía que corregir los problemas del libre mercado. Y resulta que me he dedicado a estudiar, a leer, a evaluar además la realidad concreta de los países y he descubierto que estuve defendiendo una estupidez toda mi vida, porque no es verdad y no es verdad, claramente no es verdad. Cuando uno ve la historia
de la revolución industrial y del surgimiento del capitalismo, cuando surge el capitalismo, el 95% de la población era pobre, todo el mundo era pobre. Los únicos que no eran pobres previo a la revolución industrial y al surgimiento del capitalismo eran los herederos de los reyes, la nobleza. Eso era lo que no era pobre en el mundo. En el mundo la pobreza ha sido la norma, porque la riqueza hay que generarla y mientras no se genera, pues todo el mundo vive en situación de pobreza. Surge la revolución industrial y hay unos países que asumen la vía del capitalismo, que son Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Y arranca la revolución industrial en esos países. Cuando arrancó, cuando el Papa pronuncia su encíclica, la población sigue siendo pobre, pero la realidad es que esos países, en la medida que desarrollaron las fuerzas del libre mercado y fue cada vez ampliándose las fábricas y las empresas y se fue desarrollando la industria, la demanda de trabajadores cada vez fue mayor, o la oferta de trabajo, la demanda de trabajadores sí cada vez fue mayor y mientras la demanda fue mayor, pues los salarios empezaron a subir. Y además se fue acumulando capital, se fueron adquiriendo capacidades en las empresas, se fue aumentando la productividad de los trabajadores y el salario empezó a subir en todos esos países y se empezó a resolver el problema de la pobreza. En todos los países donde se desarrolló el capitalismo en sus primeras fases, la pobreza empezó a disminuir. Siguieron el ejemplo Japón, Italia y el resto de Europa, y esos países donde había muchísima pobreza empezaron a superar la pobreza a partir del desarrollo de las fuerzas del libre mercado. Después se sumaron unos países muy pobres que eran los tigres asiáticos, Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Todos esos países lo que hicieron fue, países muy pobres donde la pobreza era más del 95%, lo que hicieron fue crear en sus puertos, el caso de Singapur es muy claro, en los puertos derogaron todas las leyes que protegían a los trabajadores, se abrieron al libre mercado, establecieron cero impuestos a las empresas que se mudaran para esos puertos, empezaron a desarrollar la industria y empezó a disminuir la pobreza. Son los llamados tigres asiáticos. La pobreza se redujo en esos países prácticamente a cero. Después vinieron los tigres menores, que son 5 países: Malasia, Indonesia, Filipinas, que también eran muy pobres y una vez que adoptaron las políticas del libre mercado fueron superando la pobreza. Ahora los casos más emblemáticos son China y la India. En China lo que están haciendo es copiar el modelo de los tigres asiáticos. Es abrirse al libre mercado, es bajar los impuestos, es permitir incentivar al sector público, al sector privado para que invierta. Y en ese proceso han logrado sacar 700 millones de personas de la pobreza. Hay gente que sigue insistiendo en que eso es socialismo. China ha podido sacar a 700 millones de personas de la pobreza simplemente porque ha permitido el desarrollo del libre mercado. Lo que digo con esto es que está demasiado demostrado y cuando uno evalúa país por país, hay un estudio que hizo la Heritage Foundation, que es una fundación que hizo un trabajo evaluando los países por libertad económica. Y la Heritage Foundation se ve clarísimo, mientras más libertad económica hay en un país, menos pobreza hay. No solamente se genera más riqueza, sino que al final se resuelve el problema de la pobreza. Y ahí terminamos con una disyuntiva muy simple. El problema nunca puede ser la desigualdad. La desigualdad no es un problema, el problema es la pobreza. El sistema que más ayuda a que la gente supere la pobreza es el libre mercado, está absolutamente demostrado. No solamente que el libre mercado es el que más contribuye a resolver el problema de la pobreza, sino que una cosa que se demuestra claramente con las estadísticas, viendo el estudio de la Heritage Foundation y comparando con los índices de pobreza, es que mientras más libre es el mercado, menos pobreza hay en los países. Es decir, todo ese paradigma de que el capitalismo genera pobreza y genera desigualdades y esas desigualdades generan pobreza es absolutamente falso. El capitalismo no resuelve el problema de la igualdad, porque la igualdad no es un problema, resuelve el problema de la pobreza, que sí es un problema. Esto está 100% demostrado. Yo me he dedicado a estudiar esto con muchísimo empeño desde la pandemia. Confieso que ese año que estuvimos todos medio parados porque la actividad laboral mermó muchísimo, yo me dediqué a estudiar, a leer, y a partir de ahí no he parado de estudiar estos temas. Y no hay forma de que, o sea, el que sigue insistiendo en que el Estado es necesario para lograr resolver el problema de la pobreza es porque no se ha sentado a ver los números y las estadísticas que son demasiado claras.
Bueno, pero Pablo, de verdad que yo siempre le digo a René que si yo hubiese vivido en el país de los 40 años, yo habría sido copellano. Habría sido copellano porque era lo que más se acerca a mis valores y de hecho soy conservador eh, al máximo. Y cuando digo al máximo, es decir, defiendo mi ideología porque conozco que la ideología es la que genera o la carga ideológica está muy presente en la política pública. Y mi pregunta viene, ¿Copey perdió en algún momento de la historia de los 40 años, perdió su carga ideológica y se fue más hacia lo que era lo social y no defendió esos valores? Porque en Venezuela, y podemos hacer una discusión bien amplia, en Venezuela no ha habido libre mercado nunca. En Venezuela Nunca. hemos tenido las deformaciones del capitalismo, que son el monopolio. Todo lo malo del capitalismo lo tuvimos en Venezuela. Los monopolios, ¿por qué? Bueno, porque las grandes empresas estaban en manos de pocas personas y esas personas el gobierno jamás controló como lo hace acá el gobierno americano. Hace poco hubo una discusión con Google porque Google tiene que desarmarse, porque no se le permite a Google que tenga todas las herramientas en un solo producto porque si no va a monopolizar el mercado. Entonces, bueno, eso, la pregunta básica es si Copey perdió su carga ideológica en algún momento, o cómo defines tú al Copey que estaba antes, si era centro derecha y hoy que es Copey. Y antes de darte el pase, también quiero recordarle a nuestros televidentes que estamos en 28 plataformas, ya tenemos más de 40,000 suscriptores. Nos puede encontrar a través de washingtontv.us. Allí están las 28 plataformas. Usted puede escoger la que más le guste, por la donde mejor se vea. Y pues te pago el pase pues, de la pregunta. Mira, Copey nunca fue un partido de derecha, fue un partido de centro izquierda, si se quiere. La mentalidad de el fundador del partido, de los fundadores, porque y de los dos presidentes que tuvo Copey, que fueron Rafael Caldera y Luis Herrera, era una mentalidad estatista. Es decir, Caldera sentía que el Estado tenía un rol importantísimo que cumplir. Claro, Caldera entendía que el Estado tenía un rol importante que cumplir porque él sentía, bueno, él aspiró toda su vida a ser jefe del Estado y él decía, bueno, yo como jefe del Estado, que soy un hombre justo y honesto, bueno, puedo corregir las deficiencias del mercado. Tú hablas de los monopolios que había en Venezuela. No era que no, los gobiernos no lo corregían, sino que los estimulaban. Es decir, los monopolios por lo general lo que tienen detrás es un Estado que los ayuda, que contribuye con eso y con políticas desde el Estado para que esos monopolios se conserven. Porque el libre mercado en realidad lo que termina fomentando es la competencia. Si hoy, por ejemplo, tú tienes en Venezuela un montón de productos de harina precocida. Bueno, los casos de Venezuela no los quiero nombrar ni quiero hablar de los casos en concreto, pero muchos ejemplos. Había un ferry que iba para Margarita, que era de un personaje por el que yo siento una admiración muy grande, que es Fucho Tobar, pero cuando quería surgir la competencia no podía terminar de surgir porque el Estado protegía al final a la empresa de Conferri. Repito, yo creo que Fucho Tobar le prestó unos servicios enormes a Venezuela, pero ciertamente que ese monopolio se mantuvo porque el Estado no estimulaba la competencia, sino al final terminaba protegiendo empresarios que ya estaban operando en el país. Entonces, Caldera tenía una mentalidad estatista. El problema con el Estado es el siguiente, que es una cosa que yo repito, yo pasé 50 años defendiendo que el Estado tenía un rol importante que cumplir dentro de la economía. Y ahora que lo he reflexionado mucho, no entiendo por qué yo defendí durante tantos años eso. Y me doy cuenta con mucha gente que sigue defendiendo que el Estado tiene un rol importante que cumplir, que le pasa lo mismo que a mí, que simplemente no ha terminado de procesar información que está a la mano porque tiene unos paradigmas mentales que no le permiten abrirse a la realidad. Pretender que el Estado, o sea, darle poder al Estado para que el Estado recoja la riqueza que genera la sociedad y la distribuya de manera justa, es pensar al Estado como un ente abstracto que es justo y que es omnisciente, es decir, que conoce, que es sabio, que conoce un montón de cosas.
el Estado no es un ente abstracto, porque en nombre del Estado, en el Estado estamos representados todos los venezolanos, eso es mentira. El Estado no es un ente abstracto, el Estado es una cosa muy concreta. El Estado es, en nombre del Estado actúan los políticos que están en el poder. Hoy, en el Estado venezolano, actúan Nicolás Maduro y Cilia Flores y Diosdado Cabello. Eso es el Estado venezolano hoy. En el pasado fue Lucinchi, antes fue Carlos Andrés Pérez, pero el Estado fue Stalin. El Estado es quien detenta el poder, actúa en nombre del Estado. Entonces, si tú le das, esto lo escribió Friedrich Hayek en un libro espectacular que se llama Camino a la Servidumbre. Friedrich Hayek, un austríaco que sufrió el nazismo en manos del señor alemán de los bigoticos, que no se puede nombrar en las redes porque te tumban los videos. Sí. El señor Friedrich Hayek dice, la desgracia de Alemania fue que cuando Hitler llegó al poder, el Estado se había convertido en un ente muy poderoso. La República de Weimar había hecho que el Estado fuera muy poderoso, el Estado cobraba muchos impuestos, distribuía la riqueza, habían construido un Estado fuerte. Bueno, llegó un personaje con esas características y se hizo dueño del Estado y pudo hacer el desastre que hizo en Alemania y en el mundo. Lo que pasó en Venezuela el petróleo estaba en manos del Estado. Los empresarios venezolanos son unos buhoneros al lado del Estado dueño de PDVSA. Bueno, bastaba que en Venezuela llegara una persona con talante autoritario para que se acabara la democracia, porque el Estado no es un ente abstracto justo que vamos a darle todo el poder al Estado para que resuelva los problemas de pobreza y desigualdad. El que detente el poder va a actuar en nombre del Estado. Si el que llega al poder encuentra un Estado todopoderoso, se va a hacer del poder absoluto. Eso lo explica Friedrich Hayek, repito, de manera impecable. Entonces, pretender que el Estado está llamado a corregir las desigualdades y además darle poder, repito, no es poder al Estado, es poder al que logra obtener el poder. Es decir, cuando el Estado es poderoso, el que llega al poder recoge todo ese poder y hace con ese poder lo que quiere, y lo que quiere de acuerdo con los valores o los antivalores que tiene. Entonces, en el caso de Venezuela, Caldera era un estatista, completamente. Caldera pretendía resolver todo con la ley del trabajo, y una ley del trabajo que perjudicaba a los trabajadores. En teoría estaba hecha para ayudar a los trabajadores y terminó perjudicándolos. Venezuela, las empresas más importantes del país estuvieron en manos del Estado, estuvo PDVSA, más o menos bien manejada, con alguna independencia, pero después tuvieron las empresas básicas. René conoce mucho de las empresas básicas. Las empresas básicas en manos del Estado estaban completamente quebradas. Es que ese fue el mayor acto de populismo que pudo haber hecho Carlos Claro, Andrés Pérez. el Estado tenía que pagar la nómina de PDVSA en tiempos de la Cuarta República. Por cierto, perdón, la nómina de Sidor. Sidor llegó a producir mucho durante la Cuarta República, es decir, producíamos muchísimo acero, pero la empresa producía pérdidas y las pérdidas las cubría el Estado con dinero que tenía que ir a los hospitales, a las escuelas, y el Estado tenía que estar manteniendo esas empresas en manos del Estado. Esas empresas se privatizaron y pasaron a producir renta, pasaron a producir divisas para el país, los empleados pasaron a ganar muchísimo mejor y al Estado no le cobraban, no le costaba ni medio y más bien cobraba impuestos para una empresa productiva, simplemente con quitársela al Estado y ponerla en manos privadas. Después Chávez cometió el exabrupto de volverla a expropiar, y una vez que la expropió la destruyó y ahora no se produce nada, no producen divisas para el país, no genera empleo, los empleados están sin salario. Entonces, la mentalidad de la Cuarta República fue una mentalidad estatista, porque además no era solamente PDVSA y Sidor, eran dueños de hoteles, dueños de bancos que quebraban y le costaban una fortuna al país, repito, una fortuna que tenía que estar invertida en infraestructura, en crear condiciones favorables para que hubiera más inversión, más generación de riqueza, más empleo, más producción de bienes y servicios. El estatismo nos acompañó durante la Cuarta y yo creo que es el estatismo el responsable del fracaso de la República Democrática. Nosotros crecimos desde 1920 hasta 1974, 50 años de forma ininterrumpida, con poca inflación, un Estado pequeño, baja inflación y con una estabilidad en el tipo de cambio muy grande. Es a partir de 1974 que crece el Estado empieza a ser un monstruo burocrático que se consumía muchísimos recursos y se generó inflación. Y la inflación genera pobreza. Si uno ve la inflación en Venezuela y la pobreza, y son dos curvas que se mueven como morocha. La inflación es un impuesto. ¿Ah? La inflación es un impuesto. Claro, es un impuesto terrible porque René, al final...
Tiene Es el, 6 minutos, René. sí. Mira, pero Pablo, es interesante, ¿no? Porque ahora bien, fíjate tú que estará preparada la dirigencia política, los partidos políticos, el pueblo para entender la necesidad cuando se salgan de estos que están en el poder, tener que privatizar a todas las empresas, incluyendo a las petroleras, porque hasta ahora el concepto que se ha manejado de protección es que son las empresas del Estado, son protectoras de la defensa y que con eso no hay que tocar nada de privatización, porque eso no se toca. Esa no es la forma peculiar con que se manejaba políticamente cuando alguien tocaba el tema. Privatizar todo es una necesidad ineludible y postergable cuando salga esta gente del poder. Mira, yo creo que hay que privatizar todas las empresas que están en manos del Estado porque ninguna, pero creo que en Venezuela va a ser muy fácil porque todas están quebradas. Es decir, todo lo que expropió el gobierno lo quebró, incluidas las empresas básicas que quizás eran las más difíciles de privatizar para la República Democrática y para esta también. El caso PDVSA, que es el caso más emblemático y más sensible, yo creo que no hay ni cómo privatizarla porque no hay quien vendérsela. PDVSA es una empresa quebrada, desprestigiada. Una de las cosas más importantes de una empresa petrolera es el prestigio de cualquier empresa, pero en la industria petrolera el prestigio es muy importante y es una empresa que está completamente desacreditada, que le debe un montón de plata a un montón de gente y no paga. Tiene una mala reputación. En el caso del petróleo, yo creo que lo que tenemos que hacer es llamar a todas las empresas internacionales y nacionales, a todos los inversores venezolanos que quieran invertir en petróleo y abrir las puertas con un modelo de negocios que sea rentable para las empresas, atractivo, para que vengan a desarrollar la industria petrolera, la producción de petróleo. Y creo que el esfuerzo tiene que estar sobre todo dirigido a desarrollar la industria petroquímica desde el sector privado, es decir, estimular que haya mucha inversión para que Venezuela no exporte petróleo, sino que se desarrolle aquí una industria de plásticos, de cauchos, de fertilizantes, de insecticidas, de aceites, de manera que nosotros nos convertamos en una potencia en la producción de los productos derivados del petróleo. Porque el petróleo no produce mucho empleo, produce muchas divisas para el gobierno, es decir, hace rico al gobierno, pero al pueblo no, porque es una industria que genera pocos empleos. La industria petroquímica, que es el desarrollo, lo que llaman los economistas, el desarrollo del petróleo aguas abajo, es decir, es la producción ya de productos terminados a partir del petróleo, que son muchísimos. Todo lo que se hace con plástico es petróleo. Venezuela importa cauchos de China. Bueno, ¿por qué nosotros vamos a importar cauchos de China si la materia prima que se utiliza para el caucho es el petróleo? Bueno, vamos a exportar cauchos nosotros a China y vamos a exportar cauchos a todas partes. Entonces, desarrollando la industria petroquímica podemos generar muchísimo empleo. Nosotros hemos perdido, René, y tú de esto sabes más que yo, una oportunidad enorme en Guayana. Nosotros tenemos ahí, bueno, una bendición divina. En un río Caroní con un caudal espectacular para producir energía eléctrica para toda Venezuela y para toda la energía eléctrica que necesita Venezuela se podría producir desde ahí. Y teníamos además la materia prima para el aluminio y el hierro, para producir el acero. Y teníamos además al lado el río Orinoco, con lo cual podíamos sacar directo a Europa y a Estados Unidos y a Centroamérica y al Caribe nuestra producción de acero y de aluminio. Y teníamos todo ahí. Es decir, nosotros teníamos la bendición de que la materia prima estaba al lado de la fuente de energía. Lo que se necesita para el acero y el aluminio es la materia prima y la energía, y las dos cosas las teníamos concentradas en un mismo espacio geográfico, cerquita, y teníamos la salida al mar para sacar los productos a la exportación. Bueno, todo eso se perdió por la expropiación. Bueno, recuperar la industria metalúrgica en Venezuela es un factor importantísimo, y desarrollar lo mismo, aguas abajo, todos los productos derivados del acero y del aluminio, que son muchísimos, para la exportación. Nosotros podemos desarrollar en Venezuela una industria agropecuaria fabulosa. Nosotros tenemos 30 millones de 30.000 millones de hectáreas disponibles para convocación agrícola, y podríamos ampliar nuestra frontera agrícola a 45, desarrollando algunos proyectos además para aprovechar el agua en Venezuela, que es muy abundante. Una de las cosas
Fidel Castro dijo una vez que él no le envidiaba tanto a Venezuela el petróleo como el agua. Venezuela es un país rico en agua, y podríamos aprovechar para Nos queda un desarrollar una minuto y industria medio. agropecuaria muy grande. Mira, Un pero minuto y Pablo, medio. para cerrar con este minuto, has dicho lo que compartimos, todos los que tengamos conciencia de objetiva, crítica, hemos tenido y lo seguimos teniendo de todo en Venezuela. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Mira, lo que nos ha faltado es un proyecto de país compartido. Nos falta un proyecto de país compartido, enamorar al país completo, invitar a todos los venezolanos, vamos a remar todos en la misma dirección, en la dirección de desarrollar todo el potencial que tiene Venezuela, que no depende del Estado. Bueno, Es decir, acabar, la gran revolución que tenemos que hacer nosotros en Venezuela es la revolución cultural. Acabar con la idea de que el Estado nos tiene que resolver los problemas y que el Estado es el responsable de que las cosas funcionen en el país. disculpa que te Asumir los interrumpa, venezolanos. pero el tiempo en televisión es mortal. Tú tienes una invitación hecha por Washington TV para venir a hacer un programa de finanzas. Tengo entendido, René me lo dijo. Bueno, René, despídete, no De nos queda economía, nada, de creo que 10 economía. segundos.